Vamos a resolver en esta ocasión el problema 8.45 del Mecánica de Materiales, autor BIR, quinta edición. En él se nos dice que se aplican tres fuerzas a la barra mostrada en la figura y nos piden determinar los esfuerzos normal y cortante en el punto A, B y C. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los puntos a analizar, que como bien podemos ver en la figura, se encuentran a una distancia del extremo superior de la barra de 10.5 pulgadas hacia abajo. Una vez que identificamos los puntos, tenemos que cortar en esa sección, lo cual nos origina esta sección transversal que vemos en esta imagen. En esa sección transversal, nosotros tenemos que colocar un sistema coordenado cuyo origen se encuentra en el centro de la sección transversal. Por principio de acción y reacción, sabemos que las fuerzas de 50, 2 y 6 kips tienen que pasarse a la sección transversal en la misma dirección en la que actúan en la parte superior de la barra. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar los momentos que esas fuerzas generan sobre la sección transversal que tenemos en la imagen de la derecha, en esta imagen. Para ello podemos aplicar las herramientas conocidas de mecánica y del tema momento alrededor de un punto. Sabemos que nosotros podemos determinar un momento en tercera dimensión si utilizamos las matrices que vemos en esta imagen. Ahí lo primero que tenemos que colocar en la primera fila de la matriz son los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila colocamos nuestros vectores de posición. Los vectores de posición se definen como aquellos vectores que van desde el punto a donde nosotros nos interesa calcular el momento hacia el punto sobre la línea de acción de la fuerza. Nuestros vectores de posición irían entonces del origen que se encuentra a la mitad de la sección transversal hacia cada uno de los puntos por donde actúa la fuerza, que en este caso podría ser este punto que vemos aquí donde actúa la fuerza de 6 kips y el punto C. Todos esos medidos desde este origen que podemos señalar aquí en la figura. Es así que obtenemos que para la fuerza de 6 kips tenemos que desplazarnos en nuestro eje X 2.4 pulgadas, en nuestro eje Y 8.5 pulgadas, que resultan de la diferencia de 10.5 pulgadas, la distancia entre los tres puntos y la parte exterior de nuestra barra hacia abajo. Le vamos a restar 2 pulgadas, 10.5 menos 2 pulgadas, 8.5. En el eje Z no tenemos que movernos nada porque la fuerza de 6 kips actúa en el centro de la sección transversal. En la tercera fila colocamos nuestras fuerzas descompuestas. En este caso la fuerza de 6 kips no tiene necesidad de descomponerse porque actúa a lo largo del eje X negativo. Por eso escribimos únicamente menos 6 kips. Utilizando las herramientas de submatrices encontramos que el momento que la fuerza de 6 kips genera sobre la sección transversal es de 51 kips por pulgada en el eje Z. Lo mismo hacemos para las fuerzas de 50 y de 2 kips. Aprovechando que actúan en el mismo punto, únicamente utilizamos una matriz, escribimos nuestro vector de posición, cuánto tengo que desplazarme en el eje X, Y y Z. En el eje X no nos desplazamos nada porque las fuerzas actúan en el centro de la sección transversal. En el eje Y sí tendría que desplazarme ya no 8.5 sino 10.5, que es la altura que nos marca el problema
porque las fuerzas están actuando hasta en la parte superior de la barra, y en el eje Z no me desplazo nada porque otra vez vemos que estarían actuando en el centro de la sección transversal. ¿Cuáles son las fuerzas que se colocan en el tercer renglón? Las fuerzas que vemos en la imagen, en el eje X de 0, en el eje Y de menos 50 kips y en el eje Z de menos 2 kips. De nueva cuenta, utilizando las herramientas de submatrices, encontraremos que el momento generado por ambas fuerzas es de menos 21 kips por pulgada en el eje X. O sea, tenemos un momento dirigido a lo largo del eje X negativo. Ya que determinamos nuestras fuerzas y nuestros momentos, es conveniente dibujar la sección transversal y colocar en esa sección transversal las fuerzas y momentos recién determinados. Esa imagen la vemos aquí. La orientación que tomo es el eje Y frente a nosotros y a partir de esa orientación ubicamos las demás fuerzas. Tenemos una fuerza de 2 kips que va hacia el eje Z negativo, una fuerza de 6 kips que va hacia el eje X negativo y los momentos recién determinados. Podemos calcular las propiedades geométricas de la sección transversal. En este caso es conveniente determinar el área, que se obtiene multiplicando 4.8 pulgadas por 1.8 pulgadas, y dos momentos de inercia para las dos orientaciones distintas de la sección transversal, como vemos en esta imagen. El por qué tienen que determinarse dos momentos de inercia se explicará más adelante. Empezamos a calcular los esfuerzos en el punto A. El esfuerzo normal es generado por una fuerza ubicada a 90 grados de la sección transversal. Nosotros vemos en la imagen que esa fuerza es la de 50 kips y al estar comprimiendo a nuestra sección transversal genera un esfuerzo normal de compresión. ¿Cuál es la fórmula del esfuerzo normal? Sabemos que obtenemos un esfuerzo si dividimos la fuerza a 90 grados entre el área de la sección transversal. Esa fórmula la tenemos aquí, con signo negativo porque es un esfuerzo de compresión. Dividimos 50 por 10 a la 3 libras entre el área que nosotros determinamos de 4.8 por 1.8 igual a 8.64. Realizando las operaciones y las conversiones, obtenemos un esfuerzo normal de menos 5.787 KSI. Debemos determinar también los esfuerzos normales producto de los momentos, es decir, los esfuerzos flexionantes. Recordemos la fórmula del esfuerzo flexionante. Momento por la coordenada Y entre el momento de inercia. Aquí tenemos en la imagen dos momentos, el momento en X y el momento en Z. Recordemos de sesiones pasadas, les había comentado que si el momento o el vector del momento pasa por el punto de análisis, ese momento no va a generar un esfuerzo, porque el momento estaría aplicándose en el eje neutro. Y si el punto se encuentra en el eje neutro, recordemos que en ese eje no habría ningún tipo de esfuerzo. El punto A, tal y como vemos aquí en la imagen, se encuentra para el momento en Z, aquí también lo podemos ver, aquí. Por lo cual el vector momento pasa por el punto A y no generaría ningún esfuerzo flexionante. Por eso escribimos aquí de manera inmediata que el esfuerzo flexionante producto del momento en Z es igual a 0. Pero para el momento en X sí tendremos un esfuerzo flexionante, porque entonces ese vector ya no pasa por el punto A,
Lo podemos ver aquí en la imagen. El momento es negativo, por lo cual tiene una dirección según la regla de la mano derecha, tal y como vemos aquí en la imagen. La aplicación del momento sobre el eje X nos obliga a dividir la sección transversal, tomando como referencia el eje X, en dos partes. Una de esas partes actuará a tensión y la otra a compresión. Visto desde otra perspectiva, tenemos la sección transversal, el eje X frente a nosotros, el eje Y hacia arriba y el eje Z en esta dirección. Como el momento lo estamos aplicando según la regla de la mano derecha en esta dirección, tendremos esta zona sometida a esfuerzos de tensión y esta zona sometida a esfuerzos de compresión. Identifiquemos en dónde se encuentra el punto A. Aquí podemos ver en esta imagen que lo que está señalado de verde es la zona sometida a tensión y lo de negro es la zona sometida a compresión. El punto A está en la zona de tensión, por lo cual nuestro esfuerzo flexionante va a ser positivo. Aquí está. El esfuerzo flexionante debido al momento en X es igual a 21 por 10 a la 3 libras por pulgada. ¿Quién es Y? Para que podamos identificar la coordenada Y y también para identificar qué momento de inercia voy a utilizar, recomiendo ubicar el vector del momento de manera horizontal, de tal forma que obtenemos esta vista. Nuestro momento en X, como ya les había dicho, nos obliga a dividir la sección en dos partes. El momento está aplicado en el eje neutro. Recordemos que anteriormente mencionábamos que la coordenada Y va del eje neutro hacia el punto que nosotros necesitamos analizar. En este caso, si la línea rojita es nuestro eje neutro y el punto A está ubicado en este extremo, la coordenada Y sería 1.8 dividido entre 2, 0.9, como vemos en esta ecuación. El momento de inercia. Ubicando nuestro momento de forma horizontal, nos ayuda a visualizar la orientación del rectángulo al cual le vamos a determinar el momento de inercia. Vean que en esta orientación la base del rectángulo es 4.8 pulgadas y la altura es 1.8 pulgadas. La fórmula del momento de inercia nos dice que tengo que multiplicar un doceavo por la base por la altura al cubo. La base es 4.8 y la altura es 1.8 elevado al cubo. El momento de inercia que yo voy a utilizar para determinar el esfuerzo flexionante es este, 2.3328. Lo escribimos aquí en la ecuación. Realizamos las operaciones y las conversiones y obtenemos un esfuerzo flexionante de 8.1018 KSI positivo. Determinemos el esfuerzo cortante y en la imagen tenemos dos fuerzas que podrían generar esfuerzos cortantes, la de 2 kips y la de 6 kips. Sin embargo, la de 2 kips, dada la orientación de nuestra sección transversal y de la fuerza, los puntos están en esta sección y la distribución de esfuerzos es parabólica. En los extremos no tendríamos esfuerzos cortantes y nuestro esfuerzo cortante sería máximo a la mitad de la parábola, es decir, en su vértice, pues. Como los tres puntos están ubicados en este extremo, la fuerza de 2 kips no tiene que considerarse para ningún procedimiento de cálculo de esfuerzos cortantes, porque según la distribución de esfuerzos, los cortantes en esos tres puntos serían 0. No sucede lo mismo con la fuerza de 6 kips.
donde la distribución de esfuerzos se comporta de esta manera, como podemos ver en esta figurita. La parábola que había dibujado anteriormente cambia y ahora nuestros valores cero se encuentran en estas secciones. A, B y C ya no están en las secciones de esfuerzo cortante cero, tendrían un valor, y A se encuentra en la zona media, donde está el valor del esfuerzo cortante máximo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante debido a esa fuerza? La fórmula nos dice que debemos multiplicar la fuerza cortante por el primer momento de área entre el momento de inercia por B. Para identificar qué ancho voy a trabajar y qué momento de inercia voy a utilizar, recomiendo que le demos una dirección a la fuerza cortante vertical, así como podemos ver en esta figura. ¿Quién es la fuerza que genera el esfuerzo cortante? 6 por 10 a la 3 libras, 6 kips. ¿Por qué negativa? Porque la fuerza está dirigida a lo largo del eje X negativo. Por eso le puse el signo negativo. ¿Y quién es nuestro primer momento de área? El primer momento se obtiene multiplicando el área que está por arriba o por debajo del punto de análisis por su centroide, medido desde el centroide general de la figura. ¿Cómo obtengo esos datos? Para el punto A, el área con el que puedo trabajar es el que está aquí, de color azul, todo esto. ¿Cuál es el área de esa sección? Si todo vale 4.8 y el punto A se encuentra a la mitad, el área sería 1.8 por 2.4, 4.32, como podemos ver aquí en la fórmula. ¿Y quién es mi y testada? La distancia que hay desde el centroide general de la figura al centroide particular del área que estás tomando en cuenta. Si esa área tiene una altura de 2.4 y al ser un rectángulo, su centroide estaría a 1.2 pulgadas, que es lo que vemos aquí. Al multiplicar 4.32 por 1.2 estaría obteniendo el primer momento de área. Ahí en la fórmula puse separado el área y la coordenada del centroide. ¿Qué momento de inercia vamos a utilizar? Por esa razón, les dije que debíamos colocar nuestro cortante de manera vertical, ya que esto nos ayuda a entender qué momento de inercia vamos a trabajar. ¿Cuál es la base ahora de nuestro momento de inercia? 1.8 pulgadas. Y nuestra altura es de 4.8. Tendríamos un doceavo de la base por la altura al cubo y el momento de inercia a utilizar sería el de 16.5888 pulgadas a la cuarta. El ancho o el espesor por donde estaría cruzando nuestra fuerza cortante es 1.8. Aquí está. Realizando las operaciones y conversiones necesarias, obtenemos un esfuerzo cortante de menos 1.0416 KSI. Lo que nos queda es sumar esfuerzos normales con esfuerzos normales y cortantes con cortantes. Al sumar obtenemos estos dos esfuerzos totales que actúan en el punto A. Determinemos los esfuerzos en el punto B. Afortunadamente, el esfuerzo normal es el mismo para el punto A, B y C. Ya no lo tenemos que calcular, únicamente tomamos la información del anterior inciso y lo mandamos al inciso B. Nos damos cuenta que el esfuerzo flexionante, producto del momento en X, aquí podemos verlo, va a ser el mismo. La razón es que, como vemos aquí en esta figura, el punto B se encuentra a la misma distancia que el punto A, el momento que actúa es el mismo y el momento de inercia es el mismo. Tomamos esta información y la mandamos para acá. Sigue siendo de signo positivo. Lo que cambia es el esfuerzo flexionante generado por el momento en Z.
porque ahora ese vector, tal y como vemos en esta figura, ya no coincide con el punto de análisis. El punto B está retirado del eje en donde se aplica el momento. Recordemos, ¿cuál es la fórmula del esfuerzo flexionante? Momento por Y entre el momento de inercia. ¿Quién es el momento en Z? Ya lo habíamos determinado como 51 por 10 a la 3 libras por pulgada. ¿Quién es Y? La distancia del eje donde estás aplicando el momento, que se vuelve el eje neutro, al punto de análisis. Si vemos la figura, esa distancia o la distancia que hay del punto A, donde se está aplicando el momento, al punto B es de 1.2 pulgadas. Aquí está, 1.2 pulgadas. Y el momento de inercia, respetando la ubicación del momento en Z de forma horizontal, vemos la orientación del rectángulo, cuya base ahora es 1.8 y la altura es 4.8. El momento de inercia que tengo que utilizar es el que toma como base a 1.8, este 16.5888, como lo vemos aquí. ¿Qué signo tiene que llevar? Donde estás aplicando el momento, tomarás ese eje como divisor de la sección transversal, que en este caso nuestro divisor pues queda aquí. Y ahí, según la regla de la mano derecha, ubicamos el momento en esa dirección. Desde otra perspectiva, tendríamos nuestra sección transversal, el eje Z frente a nosotros, el eje X y el eje Y. Por la regla de la mano derecha, el momento está así. Aquí tendríamos esfuerzos de compresión y aquí esfuerzos de tensión. ¿En dónde se encuentra nuestro punto B? En la zona verde. La zona verde es de tensión, mientras que la zona negra es de compresión. El esfuerzo flexionante sería positivo. Aquí está, 3.6893. Vamos a borrar esto. Y ya determinamos los esfuerzos normales. El esfuerzo normal de compresión, el de flexión producto del momento en Z y el de flexión producto del momento en X. Los esfuerzos cortantes. Tenemos un esfuerzo cortante producto otra vez de la fuerza de 6 kips. ¿Cómo lo vamos a determinar? La fórmula. Multiplica el cortante por el primer momento de área entre el momento de inercia por el espesor. Ubiquemos nuestra fuerza cortante de forma vertical y obtenemos esta figurita otra vez. El primer momento de área se obtiene multiplicando el área por arriba o por debajo del punto por la coordenada del centroide de esa sección transversal, la que queda por arriba o por debajo del punto. El punto B se encuentra aquí y divide a nuestra sección transversal en la zona de color azul y en la zona de color amarillo. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Aquí está la determinación del primer momento de área para las dos secciones. Si quiero trabajar con la zona azul, veo que el área a trabajar es 1.8 por 3.6. Aquí está, miren. Y la coordenada del centroide es la distancia existente entre el centroide general de la figura de toda la sección transversal al centroide particular del área con el que estás trabajando, que sería esto. Esa distancia es 0.6 pulgadas. Si realizamos la multiplicación, obtenemos un primer momento de área de 3.888 pulgadas cúbicas, que es lo que vemos aquí. La segunda forma de determinarlo es con el área inferior. El área inferior es la base de 1.8, pero la altura ya no va a ser 3.6, sino la diferencia de 4.8 menos 3.6, en este caso 1.2 pulgadas, es lo que vemos aquí. Y la coordenada será medida desde el centroide general de la sección transversal al centroide particular de esta sección, que sería esta distancia. Esa distancia será de 1.8 pulgadas.
la multiplicación nos da el mismo primer momento de área. Puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué momento de inercia vamos a utilizar? La orientación de nuestro rectángulo nos obliga a trabajar con aquel primer momento de área cuya base es 1.8 pulgadas. 16.5888. Y el espesor o el ancho sigue siendo 1.8 pulgadas. Al realizar las operaciones y las conversiones necesarias, nos encontramos que el esfuerzo cortante es de menos 0.78125 KSI, negativo porque la fuerza de 6 kips está dirigida hacia lo largo del eje X negativo. Volvemos a sumar esfuerzos normales con normales y esfuerzos cortantes con cortantes y llegamos a este resultado que serían los esfuerzos totales que actúan en el punto B. Punto C. En el punto C tenemos el mismo esfuerzo normal, tenemos el mismo esfuerzo flexionante producido por el momento en X, pero el esfuerzo flexionante producido por el momento en Z es diferente. Escribimos de nueva cuenta y orientamos nuestra sección transversal de tal forma que el momento en Z quede horizontal para poder visualizar la distancia Y. Vemos que ahora la distancia Y es la mitad de la sección transversal porque el punto C se encuentra en este extremo. ¿Cuánto vale Y? 2.4, porque todo esto vale 4.8. El momento de inercia será aquel que tome como base 1.8 pulgadas y de nueva cuenta, un doceavo de la base por la altura al cubo nos daría 16.5884 pulgadas a la cuarta. Al realizar las operaciones nos encontraremos que el esfuerzo flexionante generado por el momento en Z es de 7.3786 KSI. ¿Qué signo llevará? Si recordamos, para el inciso B, determinamos que toda esta zona era una zona sometida a esfuerzos de tensión, por lo cual el punto C, al estar ubicado ahí, nos obliga a trabajar con el signo positivo. El esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante ahora vale 0 porque el punto C está ubicado aquí, en el extremo de la sección transversal, donde por la distribución de esfuerzos sabemos que el esfuerzo cortante vale 0. Sumamos esfuerzos normales con normales y cortantes y obtenemos únicamente este valor. Así entonces determinamos los esfuerzos que actúan en los puntos A, B y C.